Muy buenas tardes, profesor Giancarlo Fernández Singa. Mi nombre es Belzabeta Binmachacarias, integrante del grupo 12. En esta ocasión expondré mi trabajo del producto académico número 3 del curso de análisis y diseño de software. Bueno, modelado de sistemas, gestión de almacenes. Una visión integral de los fundamentos y tipos de modelos para optimizar la gestión de almacenes. Es el título que conlleva el trabajo grupal. Ya, primer punto. Conceptos y estrategia de diseño de software. Bueno, el diseño de software se traduce como los requisitos necesarios en una estructura lógica, eficiente y escalable, en donde la arquitectura define los componentes, sus interacciones y principios de evolución, asegurando la funcionalidad, la mantenidad, la seguridad y la interoperabilidad ante los futuros cambios. Para este caso, la elaboración del sistema de gestión de inteligente de almacenes, la arquitectura debe estar orientada a resolver las necesidades específicas, tales como la optimización en la administración de inventario, la agilización de pedidos y la integración con otros sistemas logísticos. Bueno, de manera consiguiente tenemos el punto A, principios para el diseño de arquitectura de software. Las regiones de diseño guían cómo organizar y estructurar el software para que cumplan con los requisitos y sean eficientes a largo plazo. Sus principales principios son la modularidad, la alta cohesión, el bajo acoplamiento, la reutilización de componentes, la escalabilidad, la seguridad y confiabilidad, portabilidad y compatibilidad. En los tipos de principios tienen los principios estructurales. Estos principios se orientan a la organización de sistemas como movilidad de capas, acoplamiento. Los principios de calidad que abarcan a los atributos no funcionales, rendimiento, seguridad y escalabilidad. Y los principios de mantenimiento, donde facilitan la depuración, facilitan las pruebas y actualizaciones. Punto B. Estrategias para el diseño de arquitectura de software. Las estrategias, estas se enfocan en que orientan la construcción de la arquitectura, determinando cómo se organiza el tema y qué estilo de interacción debe seguir. Sus principales definiciones son la arquitectura en capas, N-tier, el cliente servidor, orientada a servicios, el SOA, microservicios, basadas en eventos. Los criterios de selección para la estrategia de estos es el tamaño y complejidad del sistema, la escalabilidad requerida a futuro, el nivel de integración con otros sistemas, la disponibilidad de recursos técnicos, económicos y humanos. Punto C. Patrón y diseño. Bueno, son soluciones reutilizables y probadas que resuelven problemas comunes en la construcción de software, principalmente a los niveles de clase, objetos y componentes. Los tipos de patrones de diseño son las creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Ejemplos en el sistema son, por ejemplo, el singleton, eh, para el gestor central de configuración de almacén, el observer para notificar automáticamente a los usuarios cuando el stock está por debajo del mínimo, el DAO para facilitar el acceso y manipulación de datos en la base. Punto D. Patrones de arquitectura. Bueno, son aquellos modelos que proporcionan esquemas de alto nivel que definen la organización global del sistema y el modo en que interactúan sus componentes principales. Los tipos principales son la arquitectura de capas, el cliente servidor, los microservicios, el pipe and filter, el Event Driven Architecture, EDA. Bueno, un ejemplo aplicado es para el sistema de gestión inteligente de almacenes. Se propone una arquitectura en capas con integración a microservicios, lo cual permitirá el manejo independiente de inventarios, pedidos y reportes, la comunicación a través de servicios REST, la escalabilidad y soporte para las aplicaciones móviles y web. Por último, la aplicación de sistema de gestión inteligente de almacenes. Para este trabajo se propuso el uso de una arquitectura de capas combinada con microservicios, ya que permite equilibrar la organización jerárquica de con la flexibilidad de módulos independientes. Bueno, los motivos de la acción son dos: arquitectura en capas y el microservicio, en donde la arquitectura de capas permite organizar los sistemas en tres niveles de presentación. Interfaz web y móvil, que es interfaz web y móvil, la lógica del negocio, gestión de pedidos, inventario, reportes y la persistencia, la base de datos. En cambio, los microservicios otorga independencia a módulos críticos como inventario, pedidos y notificaciones. Favorece la escalabilidad, entre otros. El ejemplo de aplicación práctica sería en el inventario, un microservicio encargado de gestionar entradas; en los pedidos, un microservicio que procesa solicitudes; en notificaciones, microservicio con patrón de observer, que alerta expresiones sobre bajo stock; los reportes como módulo que concentran la información y generan métricas de desempeño. Por último, los beneficios esperados son la escalabilidad, disponibilidad, flexibilidad y seguridad. Bien, punto 2. Diseño de patrón de arquitectura software. Hemos seleccionado un patrón arquitectónico en capas para nuestro sistema de administración de almacenes, en donde este patrón divide las funcionalidades en diferentes capas lógicas, lo que es ideal para las aplicaciones de negocio, facilitando un desarrollo de escalabilidad y seguridad. Bueno, descripción de arquitectura de capas. Tenemos la capa de presentación, la capa lógica de negocio y la capa de acceso a datos tal. En la primera tenemos la interfaz de usuario web móvil, que muestra los datos y recibe las entradas y envía las peticiones. El segundo es el cerebro del sistema, en donde se procesa, regla,
las reglas, valida y coordina las operaciones. En la capa de acceso a datos se comunica directamente con la base de datos para guardar, recuperar, actualizar y eliminar datos, permitiendo los cambios tecnológicos. En la justificación el primero, separación de responsabilidad, en donde cada capa tiene una función clara. En la escalabilidad se permite escalar cada capa de forma independiente optimizando recursos. En la materia de reutilización, los componentes fáciles de mantener y son reutilizables para los futuros proyectos. De la seguridad se centraliza el acceso a la base de datos aplicando reglas de seguridad efectivas. Y bueno, acá tenemos el diagrama de capas con la capa 1 de presentación o ley, la capa lógica de negocios y la capa de acceso a datos, el DAL, con sus respectivos componentes. Bueno, continuamos. El diseño de base de datos tenemos el primero, diagrama de integración de modelo físico, en donde podemos ver las distintas tablas con sus primary key respectivas en las primeras líneas y sus atributos. Continuamos. Tenemos el diagrama de integración en el modelo lógico, donde volvemos a tener a las entidades en primera categoría y de ahí sus primary keys, que son el ID, almacén, entre otros. Y de manera consiguiente sus atributos. Bueno, tenemos el esquema de tabla de definiciones en donde tenemos la función para crear las tablas, la función para la llave primaria, los atributos, el tipo de archivo y termina de configurar en programas como MySQL. Lo mismo pasa con la tabla de categorías, subiendo hasta la tabla 2.11. Bueno, tenemos en la revisión, tenemos la primera forma, en donde todas las tablas tienen campos atómicos, claves primarias únicas y sin grupos repetitivos. La segunda forma normal, en donde se cumple todas las tablas que están en un FN, en donde hay dependencia funcional completa y sin dependencia de las parciales. Por ejemplo, en la primera, ejemplo de tabla de ubicaciones que separa la zona pasillo-estante. En el segundo, en detalle de órdenes, tanto cantidad como precio unitario dependen de la combinación conjunta. De ahí tenemos la tercera forma, en donde cumplen todas las tablas, están en 2F, sin dependencia y sin transitivas. No hay de atributos no clave que dependan de otros atributos no clave. Bueno, aquí se dice que se crearon las tablas de tipo movimiento separadas para evitar que la descripción del tipo que dependa transitivamente del movimiento. Y por último, la forma normal voice code BSNF, que se cumple parcialmente que la mayoría de las tablas cumplen que todo que toda determinante es clave candidata. Excepción controlada en que inventarios tienen la restricción de únicamente producto ID o ubicación ID, que podrían generar anomalías menores. Por último, decisión de desnormalización controlada, donde el campo total en orden son la razón, el control y el trade-off. Y el campo subtotal, en el campo detalle de órdenes, tenemos la implementación, ventaja y rendimiento. Entonces, en el primero evitan los cálculos y en el segundo el campo del cálculo se genera. Ya. Por último, el punto 4, diseño detallado de sistemas en red y móviles. El sistema propuesto para ejercicio inteligente de almacén está diseñado para operar eficientemente en entornos conectados a red y con soporte para dispositivos móviles, siendo este diseño el que busca garantizar la accesibilidad, escalabilidad, seguridad y disponibilidad en tiempo real. Bueno, tenemos diseño de sistemas de red, en donde tenemos arquitectura basada en servicio, en los distintos módulos del sistema, como inventario, pedidos, reportes y notificaciones, se comunican mediante APIs RESTful. Tenemos el servidor centralizado, donde toda la información se almacena y gestiona desde un servidor principal. En la seguridad tenemos litigación por roles, administrador, supervisor, cifrado de datos de tránsito mediante HTTPS y el control de acceso a recursos sostenibles. Y la alta disponibilidad gracias a la arquitectura modular. Diseño de aplicaciones móviles. Tenemos una interfaz más amigable en donde escaneamos códigos QR, hacemos consultas de estado del inventario en tiempo real y recibimos notificaciones automáticas de bajo stock. Tecnologías sugeridas, podemos usar frontend móvil, Flutter o React Native para contabilidad multiplataforma, el backend Node.js o Spring Boot para gestionar las APIs. Y las bases de datos serían MySQL o PostgreSQL con acceso controlado de la capa de datos. Por último, la situación en tiempo real, el uso de WebSockets o Firebase para actualizaciones instantáneas, notificaciones de push para alertas críticas.
Y las ventajas del diseño propuesto tenemos que el beneficio, escalabilidad, flexibilidad, seguridad, interoperabilidad y disponibilidad. Dando escalabilidad que permite añadir nuevos módulos sin afectar existentes, la flexibilidad compatible con la aplicación móvil web, seguridad, control de acceso y cifrado de datos, interoperabilidad de integración con otros sistemas mediante APIs y disponibilidad, arquitectura tolerante a los fallos. Tenemos el diagrama de la arquitectura lógica donde tenemos operadores móviles, la web de landing, el API gateway, las distintas ramas, autoservicio, micro, órdenes de servicio, Redis, notificación del servicio y así hasta llegar a la fase final. También tenemos una topología de red simplificada donde tenemos internet, la conexión, la base de datos privada, el objeto de la tienda y que el Kafka RabbitQDM. Bueno, y por último tenemos el flujo móvil en modo online, offline y sincronización, en donde tenemos el móvil, el API, el MQ y el reports, en donde tenemos la autenticidad, el escaneo local, si sin red queda en cola en local. Bueno, de ahí pasamos a la publicación de los eventos, el consumo, la actualización de los reportes y la sincronización de las transacciones. Bueno, por último el link de la exposición y eso sería todo por el momento. Sin más que decir, doy por terminada la exposición. Muchas gracias.